En el corazón del altiplano cundiboyacense floreció la cultura muisca, una sociedad precolombina que se desarrolló entre los siglos VI y VII después de Cristo. Su organización social, basada en cacicazgos y una compleja red de relaciones intertriviales, les permitió construir una cultura rica en expresiones artísticas, conocimientos agrícolas y una profunda conexión con su entorno natural. Su dominio de la orfebrería, con piezas de oro y tumbaga, de una belleza excepcional, es un testimonio de su destreza artesanal y su sofisticada cosmovisión. La cultura muisca dejó una huella imborrable en la historia de Colombia, no solo por sus logros artísticos y su organización social, sino por las leyendas que las rodean, como la del mito El Dorado. Su legado perdura hasta nuestros días, reflejado en las comunidades muiscas que mantienen vivas sus tradiciones y en los numerosos sitios arqueológicos que nos permiten vislumbrar su fascinante pasado. Este trabajo se adentra en los aspectos más relevantes de esta cultura, explorando su historia, organización social, expresiones artísticas y su impacto duradero en la identidad colombiana. Muiscas o Chichat creían que el mundo fue creado por un dios supremo llamado Chimininagua, o que la diosa Bachué, madre de los muiscas, surgió de una laguna, o que el dios Bochica, un maestro de la humanidad, les enseñó a cultivar el maíz. La civilización muisca floreció en el altiplano de Cundinamarca y Boyacá, extendiéndose desde la sabana de Bogotá hasta los páramos y lagunas sagradas. Entre 1500 a.C. y 1000 después de la llegada, llegó una oleada de pobladores al altiplano, evidenciada por la cerámica pintada y adecuaciones agrícolas y de vivienda. Los muiscas, pertenecientes a la familia lingüística chiccha, establecieron asentamientos desde el 1200 después de Cristo, interactuando con culturas como los taironas y quimbayas. Se organizaron en confederaciones de tribus, destacando el Bacatá, actualmente Bogotá, Tundama y Muiscas de la Sabana, bajo el sistema político de la Confederación Muisca, que favorecía al comercio y a la defensa. Su estructura social estaba basada en clanes dirigidos por caciques, quienes cumplían funciones políticas, religiosas y administrativas. La confederación permitía la coexistencia pacífica, con un consejo de líderes y sacerdotes que tomaban decisiones colectivas. La justicia priorizaba la restitución y la reconciliación, y los caciques eran intermediarios entre los dioses y la comunidad, reflejando una sociedad basada en la colaboración y la armonía social. Los muiscas eran excelentes agricultores que cultivaban productos como el maíz, las papas y la quinoa en terrazas escalonadas que aprovechaban los diferentes niveles de altitud. Para ellos, las lagunas consideradas sagradas tenían un significado espiritual profundo, ya que creían que eran portales a otro mundo y realizaban ceremonias y rituales en sus orillas para honrar a sus deidades. La naturaleza era su fuente de inspiración y reverencia. Desde las pinturas rupestres hasta los objetos ceremoniales, todo reflejaba su conexión espiritual con los elementos de la naturaleza y los siglos cósmicos. La espiritualidad de la cultura muisca se basaba en el politeísmo, el animismo y el panteísmo. Sus creencias se transmitieron a través de mitos y leyendas e historias antiguas. Tenemos las divinidades. El Chimininguagua, el ser supremo creador del mundo, la luz y la tierra. La diosa Chía es la diosa de la luna, la protectora de la diversión, los bailes y las artes. Sue es el dios del sol. Tenemos muchos rituales. Bañarse en los ríos varias veces al día, como también bañarse en grupos o en familias en ocasiones especiales, como el nacimiento de un bebé,
la coronación de un nuevo líder. También teníamos la medicina muisca, que también se basaba en la conexión con los cuatro vientos, el cosmos y el centro de la tierra. La curación y la sanación eran aspectos centrales en la medicina muisca. Teníamos también las figuras votivas. Estas figuras votivas eran ofrendas que se presentaban al mundo en miniatura de los pobladores por los hombres, mujeres, seres asexuados y escenas. Los sacerdotes colaboraban con estas piezas dentro de los recipientes de cerámica. Todos los incluían dentro de uno solo para eso y pedían la purificación. También tenemos otras divinidades que son las lagunas. Para esto tenemos la laguna Guatavita, que queda en Sesquilé, la laguna de Siacha, que queda en Huasca, la laguna de Iguaque, que queda en Boyacá, Ubaque en Cundinamarca y Huasca también en Cundinamarca, entre otras lagunas más. Para terminar con la espiritualidad de la cultura tenemos una pequeña reflexión. La cultura muisca estaba profundamente conectada con la naturaleza y el cosmos. Su cosmovisión giraba en torno a la veneración de los elementos sagrados como el sol, la luna y así el agua, las montañas, que representaban la vida y la fertilidad. A través de rituales, ofrendas, ceremonias, buscaban armoniarse con el universo, mostrando un profundo respeto y equilibrio con la naturaleza. Su espiritualidad también reflejaba las leyendas del dorado, que simboliza la conexión entre el oro, la divinidad y la purificación espiritual. Los muiscas fueron hábiles tejedores de algodón y sus guerreros llevaban cascos de oro, mientras que los hombres del común se cubrían la cabeza con gorros de algodón y en ocasiones especiales con pieles de oso y tigrillo adornado con plumas de colores. Los hombres de la familia del Cima lucían medialunas de oro o plata sobre la frente, con las puntas hacia arriba, y llevaban brazaletes con esmeraldas incrustadas en los brazos, mientras que la gente del pueblo usaba manillas de hueso. La nobleza adornaba su apariencia con narigueras y orejeras de oro, y todos se pintaban el rostro y el cuerpo con tintes naturales. En cuanto a la arquitectura, los muiscas construían sus casas principalmente con caña y barro, creando tapias llamadas bareque. Las viviendas comunes eran de dos formas, cónicas o rectangulares. En la historia del Dorado, según la leyenda, el cacique muisca conocido como el Dorado era un joven hermoso, considerado un líder sabio y justo, que se sometía anualmente a un ritual de purificación en el lago sagrado de Guatavita. Durante este ritual se desnudaba y cubría su cuerpo con una mezcla de resina y polvo de oro antes de lanzarse al lago y nadar hasta el centro, donde arrojaba oro al agua como ofrenda a los dioses. La leyenda del Dorado llegó a oídos de los conquistadores españoles, quienes se embarcaron en la búsqueda desesperada de la mítica Ciudad del Oro a lo largo de los siglos. Todo el mundo viajó a los Andes colombianos en busca del Dorado, pero nunca lograron encontrar a la Ciudad del Dorado. Para los orfebres muiscas, el arte tenía doble significado: expresión estética y simbolismo religioso. El oro que obtenían por intercambio con los pobladores de las riberas del río Magdalena. Lo trabajaban con cobre, obteniendo la túmbaga, una aleación de color bronceado. Sobresalían en la técnica de la cera perdida y utilizaban matrices de piedra. Piezas son los tunjos. Son las piezas más pequeñas y representativas de los muiscas, casi siempre representando a un personaje humanoide, elaborados principalmente para ofrendar a los dioses. Su diseño es consistente,
Sobre una plancha se delinean las formas humanas y su atuendo utilizando hilo de túmbaga. Sin embargo, la terminación suele ser descuidada, dejando visibles las rebabas de la fundición. Los pectorales muestran un meditado diseño y una acabada terminación. Son imágenes humanoides que aluden a seres míticos o personajes de su sociedad. Están realizados con planchas gruesas y fundidas en una túmbaga. Los colgantes y narigueras simbolizaban jerarquía y alcurnia para sus poseedores. Las narigueras se objetivan abstracciones de aves y entramados de chapa e hilo trenzado junto a colgantes adosados. Los colgantes presentan un similar sentido ornamental, pero mayor cuidado en la terminación. Los grandes talleres de cerámica estaban ubicados en los siguientes territorios: en Tocancipá, en Gachancipá, en Cogua, en Guatavita, en Huasca y en Ráquira, donde las arcillas ofrecían una materia prima excelente. Los productos elaborados en estos talleres estaban destinados al uso doméstico o también como una ofrenda a los dioses o en intercambios comerciales. La cerámica se moldeaba directamente con barro mediante rollos de arcilla en espiral. En lugar de cántaros, se fabricaban unas jarras de cuellos altos, fruteras con un pequeño pie, ollas con múltiples asas y vasijas que tenían formas humanas, que incluían un agujero, bien fuera en el vientre o en la cabeza, para almacenar tunjos y esmeraldas. ¿Qué eran los tunjos? Los tunjos eran unas figuritas muy pequeñas, antropomorfas, isomorfas, que elaboraban los muiscas. Ellos también era común ver en las figuras humanas como una insignia en su pecho en forma de X. Algunas de esas piezas las adornaban las aplicaciones de pastillaje e incisiones que, cuando eran pintadas, presentaban fondos terracotas con predominación de dibujos espirales en negro.